Masacre de Bojayá es el nombre que se le da al acto de violencia cometido en el interior de la iglesia de Bojayá, Chocó, donde murieron entre 74 y 119 civiles como consecuencia de la explosión de un cilindro bomba lanzado por miembros del Bloque 58 del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es decir, las FARC, el día 2 de mayo de 2002. Antes de eso, el 21 de abril, 7 embarcaciones que transportaban 250 paramilitares de la AUC atravesaron diversos puestos de la Fuerza Pública Colombiana y arribaron a Bojayá. Los paramilitares se establecieron en los cascos urbanos en donde requisaron y amenazaron a la población, mientras las FARC, que controlaba hasta entonces la zona, permaneció en el área rural. La población de Bellavista solicitó a los paramilitares que se retiraran del casco urbano, como en su momento lo hicieron con la guerrilla, con el objetivo de mantener a la población civil alejada del conflicto. Las AUC se negaron a ello. Para el día 23 ya se habían cursado alertas a las autoridades por parte de la Oficina en Colombia de Alto Comisionado de Naciones Unidas, expresando su preocupación por la incursión de grupos paramilitares en las localidades de Bocas de Curvarado, Vigia del Fuerte y Bellavista, y sus posibles consecuencias para la población allí asentadas. Una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo el 24 de abril del 2002, 8 días antes de los hechos, fue dirigida al Ministerio de Defensa, a la Policía y al Ejército Nacional por una inminente incursión paramilitar en el corregimiento Bellavista de Bojayá. En dicha alerta, la Defensoría solicitaba se adoptaran medidas para que otorguen una directa atención a los sucesos que en forma reiterada alteran la tranquilidad en las poblaciones chocuanas, donde la mayoría de sus habitantes son indígenas, campesinos y comunidades negras que viven el enfrentamiento entre todos los grupos armados al margen de la ley. No obstante lo anterior, no parece que se haya tomado medidas efectivas para evitar que la situación en la zona desembocara en una confrontación militar con grave peligro para la población civil. La situación de los habitantes se complicó aún más a nivel alimentario cuando el 25 de abril las FARC interceptaron en Boca de Arquía la embarcación de la ACIA, Asociación Campesina Integral del Atrato, que transportaba los insumos para abastecer las tiendas comunitarias de toda la región del Atrato Medio, robando toda la carga. Al día siguiente, 26 de abril, los paramilitares entraron en Puerto Conto, donde establecieron una base. La guerrilla se encontraba en la otra orilla del río Atrato, en el pueblo de San Martín. Para entonces, la Defensoría del Pueblo colombiana visitó la zona y emitió otra alerta advirtiendo de los riesgos de un posible enfrentamiento entre los grupos ilegales. Hasta el 2 de mayo no se practicaron iniciativas estatales para responder a esta y a la anterior alerta. El 1 de mayo, aproximadamente a las 6 de la mañana, se iniciaron los combates en Vigía del Fuerte entre los paramilitares y la guerrilla, concentrándose posteriormente en Bellavista. Por ese motivo, los habitantes comenzaron a refugiarse en la iglesia, en la casa cural y en la casa de las misioneras agustinas. Durante los enfrentamientos que continuaron todo el día y parte de la noche, la población albergada en los refugios ascendió a un número aproximado de 1.500 personas. Al día siguiente se reiniciaron los combates temprano. Las FARC-EP mantenían su posición en el barrio Pueblo Nuevo, en la periferia norte del casco urbano. Los paramilitares continuaban ubicados alrededor del área central de Bellavista, protegiéndose entre los edificios y particularmente en el anillo de cemento situado frente a la iglesia, a la casa cural y a la casa de las misioneras. Otro grupo paramilitar se encontraba en el patio que separaba el colegio, la escuela y la iglesia. A las 10 de la mañana, dos guerrilleros instalaron un lanzador de pipetas en el patio de cemento de una casa de Pueblo Nuevo, situada a una distancia aproximada de 400 metros de la iglesia, con el objetivo de provocar el repliegue paramilitar hacia el sur. A las 10:30 horas aproximadamente, la primera pipeta cayó en una casa civil ubicada aproximadamente a 50 metros de la iglesia, ocasionando daños materiales.
Seguidamente, una segunda pipeta cayó en el patio trasero del puesto de salud sin estallar. Aproximadamente a las 10:45 horas, la tercera pipeta estalló al atravesar el techo de la iglesia e impactar en el altar. La explosión causó entre 74 y 119 muertos y alrededor de 98 heridos, un porcentaje significativo de ellos menores de edad, y todos ellos civiles no combatientes. Como consecuencia, los supervivientes de la masacre escaparon del recinto para internarse en el área rural. Unos o atravesando el fuego cruzado con banderas blancas y reivindicando su condición de población civil, otros, guiados por los sacerdotes. De esa manera lograron acercarse a las embarcaciones, cruzar el río y arribar a Vigía del Fuerte. Aún cayó una cuarta pipeta que no llegó a explotar detrás de la casa de las misioneras agustinas. Una vez habían huido buena parte de los civiles sobrevivientes. Al día después, en la mañana del día del 3 de mayo, las FARC-EP anunciaron haber retomado el control de Bellavista y permitieron que una comisión regresara a la localidad para evacuar a los heridos, reconocer y enterrar a los muertos en un lugar de las afueras de Bellavista, pero tuvieron que desistir al reiniciarse los combates. Por fin, entre los días 4 y 5 de mayo se finalizó el entierro de los cadáveres, sin que se pudiera proceder a su levantamiento oficial debido a la ausencia de autoridades competentes. Entre los días 2 y 3 de mayo, la casi totalidad de los aproximadamente 1.000 habitantes de Bellavista se refugió en Vigía del Fuerte. Como consecuencia de los sucesos de Bellavista, la Oficina en Colombia de Alto Comisionado para los Derechos Humanos procedió a investigar la posible vulneración del derecho internacional humanitario, para lo que llevó a cabo una labor de examen y entrevistas sobre el terreno en los días posteriores a la masacre. Una vez se hubo estabilizado un mínimo la situación de la zona con la llegada del Ejército Nacional y el abandono de las FARC-EP de la zona. Sus conclusiones señalaron la responsabilidad de los actores en el conflicto de la siguiente manera. El principal responsable de la masacre fue sin lugar a dudas el grupo guerrillero de las FARC-EP, que reconoció públicamente haber lanzado la cilindro bomba que causó la muerte violenta de más de 70 civiles, heridas a más de 80 personas y la destrucción de bienes civiles. Estas conductas constituirán un ataque indiscriminado contra la población civil y violarían especialmente los principios humanitarios de distinción, limitación y proporcionalidad, así como de inmunidad a la población civil. Igualmente pondrían su violación de la obligación de protección de los bienes culturales y de lugares de culto. Del mismo modo, se les encontró responsables de los múltiples y masivos desplazamientos que generaron sus acciones. También encontró responsables de los hechos a los paramilitares de las AUC, pues el participar en operaciones bélicas en el seno del poblado donde se apostaron. Expusieron e incrementaron el riesgo para la población civil ante los peligros de las acciones militares, violando los principios de distinción y de inmunidad de la población civil, lo que constituiría un ataque a la población civil. Del mismo modo, se les hace responsables de haber incumplido la obligación de protección de los bienes culturales y de culto, y a la prohibición de utilizar los bienes protegidos en apoyo del esfuerzo militar, y de haber obligado al desplazamiento masivo de la población civil de la región. Aunque no se refiere directamente a la masacre, sino a sus consecuencias, también investigadas por la Oficina de Naciones Unidas, se encontró a las AUC responsables por su actuación y presencia en los cascos urbanos de Bellavista y Vigía del Fuerte durante los días posteriores al 2 de mayo y por las denuncias de pillaje a la población civil que se efectuaron ante los investigadores internacionales. Los colombianos. El 2 de mayo de 2002, un cilindro de gas cargado con metralla explotó sobre el techo de la iglesia, en donde 200 personas se refugiaban de los combates. Las FARC fallaron su objetivo
Era un grupo paramilitar que se escondía detrás de la única iglesia de Bojayá y ocasionaron una tragedia que aún hoy en día es una herida abierta en el Atrato Medio. En Bojayá murieron 79 personas, 48 eran niños. La FARC con la autodefensa y ellos dos estaban peleando. La FARC lanzó una pipeta y cayó dentro de la iglesia. Lo que hicieron con mi pueblo, por Dios, no tiene sentido. Mata a tantos inocentes sin haber ningún motivo. La guerrilla estaba al lado allá, al fondo, y los paramilitares estaban aquí, en todo este espacio. Detrás de la iglesia se ubicaron los paramilitares y por todo este lado aquí se acostaban los paramilitares y disparaban para allá. No vayan para la iglesia porque allá va a haber un desastre horrible. Todas estas casas de allá y para acá son casas en madera. Las construcciones que hay en cemento eran la casa cural y el centro de salud. Entonces también es una seguridad que la gente buscaba. La gente creía que como esa era la casa de Dios, no iba a pasar nada. Nosotros dormimos aquí, toda la comunidad durmió aquí. Llegó un momento que esto estaba muy lleno y no nos cabía tanto personal aquí. O sea, todo el mundo tenía que estar así como apretado. Los paramilitares estaban acá, aquí atrás en todo esto era. Ellos salían allá, disparaban y se asomaban acá, le hacían chiste a la gente, se reían de algunas cosas y volvían acá. Cuando ellos intentaron meterse acá, nosotros tuvimos una discusión fuerte y no los dejamos entrar acá. Le puso el pecho a la brisa y dijo, los armados no entran aquí porque aquí está la población civil. Yo no escuché el cilindro. Y de allá escuchamos un estruendo duro y vimos que todos los paramilitares salieron corriendo para allá. O sea, ellos vieron el artefacto, nosotros estábamos acá adentro, no vimos absolutamente nada. Y en este espacio aquí cayó la pipeta. Que en la iglesia lo que cayó fue el cilindro. Esto fue un verdadero infierno porque aquí murieron muchas mujeres en embarazo, que encontramos, digamos, sus niños pegados en paredes, o sea, desmembrados todos. Cuando usted llegaba y miraba y vía la pilonera de gente en la forma como estaba destrozado, las vísceras pegadas en los aros de la iglesia y la gente desbaratado, como que se meten en un molino. Le digo que todo el mundo corría con el pañuelo en los ojos llorando. Como este Cristo quedó la gran mayoría de las personas que estaban aquí. Nosotros lo conservamos, lo sacamos en procesión el 2 de mayo. Este es el Cristo mártir, que nos muestra un poco, o nos evoca la radiografía de todo lo que pasó. Recuerdo que el 2 de mayo